Gerson, ¿me ayudas a ir a ingresando gente, por favor? No te preocupes. Tenemos a Lisette Pavón. Bienvenida, Lisette. Qué gusto tenerte por acá. A José Antonio, igual, un gusto tenerte por acá. Tenemos a Sonia también entrando. Bienvenida, Sonia. Qué gusto. Tenemos la gente linda del CUI, decir, perdón, el CUI de México. Y tenemos mucha gente que se nos está uniendo también por el Facebook Live. Así que sean todos y todas bienvenidos. Ya casi iniciamos. Hemos tenido unos problemillas ahí con el video, ojalá que ya lo arreglé, así que vamos a ver si nos funciona el día de hoy. Tenemos el aire, tenemos la vida, no hay otro momento, vamos a vivirla, estamos aquí, no hace falta nada, si tenemos alas, vamos a batirlas, tenemos otoños y también veranos y buenos amigos que nos dan la mano, tenemos promesas y sueños cumplidos, tenemos el sol que nos quita el frío. Y la primavera es mejor contigo, sin duda en invierno no hay mejor abrigo, tengo el infinito repleto de estrellas, me quedé con una, tú eres la más bella, y aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas, mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida, tenemos la vida. Pues bien, ¿no? Parece que no lo logré arreglar, qué pena. Pero bien, iniciamos. Entonces, realmente agradecerles a todos y todas que nos están acompañando el día de hoy, a los amigos y amigas que están acá en esta que es su red académica internacional para la información y formación profesional frente al COVID. Estamos pronto a cumplir ya un año de estar por acá. De parte de mi persona, Pablo Cruz, desde San José, Costa Rica, y Gerson Lizarbe desde Lima, Perú. Realmente agradecerles muchísimo el que nos estén acompañando el día de hoy. Tenemos a la doctora María Luz Vieira que se nos está uniendo. Bienvenida, María de la Luz. Un gran abrazo, de verdad, tenerte por acá. Recordarles nuestro correo electrónico que es red.internacional.profesional@gmail.com para que nos contacten, y si gustan participar o su organización quiere ser parte de la red, pues son completamente bienvenidos. La red no tiene un fin de lucro, realmente la hemos creado junto con muchos amigos de todo Iberoamérica para ir construyendo, irnos acompañando durante esta pandemia que ha sido muy difícil para todos nuestros pueblos. Y pues bien, es una forma de aportar desde la parte académica y acompañarnos justamente, ya que ha habido una merma de poder estar
presencialmente en congresos o en reuniones académicas, pues es una parte al menos para acompañarnos y estar más cerca. Comentarles un poco, hemos llegado, pues creo que ya no son 20,000, ¿verdad? Gerson, estamos llegando a casi 25,000 personas. ¿Está en lo correcto? Sí, en la última conferencia superamos las 25,000. Muy bien, imagínense, 25,000 personas que nos están siguiendo en las redes sociales, pues y que nos han acompañado durante estos meses. Eso habla de que estamos haciendo algo bueno, eso habla de que todos estamos aportando algo para estar juntos y acompañarnos. Hemos entregado más de 500 certificados de participación, tenemos más de 20 instituciones participantes activamente. Tenemos presencia, como les había dicho, en todo Iberoamérica, hemos llegado a España, Portugal, Italia, bueno, por todo lado. Estamos realizando conversatorios especializados. Este año iniciamos también con el primer Congreso Internacional de la Red Académica Internacional. Ya para la próxima semana estaremos dándoles más detalles sobre el evento, fechas, horas, cómo va a ser la metodología. Va a ser igual que lo que hemos trabajado, completo y absolutamente gratis. Lo único que se va a costear un poco van a ser los certificados, por si les interesa obtenerlos, pero igual va a ser realmente algo muy poco significativo para que nos acompañen y disfruten también de esta actividad académica. Invitarlos también a la agenda que tenemos. La agenda es sumamente grande, ya estamos mayo, abril, marzo, abril, mayo, junio, incluso con agenda llena. Hoy tenemos al doctor Ángel Espinosa desde Costa Rica. La próxima semana desde Chile vamos a tener al doctor Raymond. Luego vamos a tener a la doctora Carmen Virginia Miranda desde México. Luego a la doctora Piedad Bolívar desde Colombia. Y así vamos a estar trabajando desde España, Argentina, Costa Rica, Colombia, Perú. Pues bien, vamos a ir trabajando muy fuerte. Vamos a tener presencia también de la ULAPSI, Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, aquí presentes. Vamos a tener realmente gente de primer orden que nos van a estar acompañando durante estos meses. Antes de iniciar, pues agradecer indudablemente a aquellas organizaciones que nos han apoyado con la difusión y también con sus profesionales, empezando por la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, Ludo desde Argentina, a la ULAPSI, a la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. De hecho, le mandamos un fuerte abrazo al doctor Marco Murueta en su recuperación, ya que tuvo o ha tenido COVID, así que le mandamos un fuerte abrazo. Es un gran amigo y un grande de América Latina. Entonces, un gran abrazo para nuestro querido Marcos. Al Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, que ahora es universidad acá en México, así que también un gran saludo para ellos. PIR Consultores en Costa Rica, al FEPSI, que es la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, a Expertos, Conexiones Empresariales, BEGOES, Abogados Consultores, el Colegio Estatal de Psicólogos e Intervención de Jalisco, al Colegio de Psicoanálisis del Estado de México, a la Sociedad Cubana de Psicología Ágora Organizacional, a la UNAM de Iztacala, CUI, a la Universidad de Ixtlahuaca, CUI, perdón, y a Serviprof por acompañarnos y hacer más grande esta red académica internacional. Invitarlos indudablemente a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Red Académica Internacional para la Formación Profesional. También comentarles que vamos a estar transmitiendo siempre en vivo por la red, por el Facebook Live. De hecho, estamos en Facebook Live. Y nada más pedirles por favor que le den un clic, un gusta a la red y que por favor retransmitan que esto es para ustedes. Igual todos los videos están siendo posteados en nuestro YouTube como Red Internacional para la Formación Profesional, y aquí pues también la página web de la red académica. Bien, algunas recomendaciones antes de iniciar. Por favor, si gustan gestionar su certificado de participación, escríbanos a red.internacional.profesional@gmail.com. El costo o la inversión de la certificación es únicamente $7, que es lo que nos ayuda para pagar
el Zoom y pagar pues, las cuestiones de difusión. Y realmente les agradeceríamos mucho para mantenernos al aire mucho más tiempo y seguir aportando para nuestros países. Eso lo hacen escribiéndonos al correo electrónico. Y les pido por favor mantener los micrófonos apagados en todo momento para disfrutar de la conferencia. Y la ronda de preguntas se anunciará 10 minutos antes de culminar la conferencia que tenemos pactada para el día de hoy. Perfecto, perfecto, Pablo. Muchas gracias por la introducción y presentar a nuestro ponente de esta noche. Realmente es un gusto contar con un profesional de tan alto nivel. Esta noche tenemos el gusto que nos acompaña el doctor Ángel Espinosa. Él viene representando a Serviprof. El doctor Ángel Espinosa tiene un máster en psicología clínica y de la salud. También tiene un máster en psicología clínica. Es un destacado docente universitario. Asimismo, es consultor en diversos temas sobre psicología y evaluación psicométrica. También ha trabajado poblaciones de atención y trabajo con personas menores de edad y también adultos, ¿sí? Esta noche él nos va a presentar el tema procesos neuropsicológicos en personas con conductas violentas. Sin más que decir, Ángel, es un gusto que nos acompañes esta noche y cordialmente te cedemos la palabra. Bueno, muy buenas noches. Saludos a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Agradecer a la red como tal la invitación y el espacio para compartir en esta noche, en este breve espacio o largo espacio. Espero que no sea tedioso para todos ustedes, sino yo aquí estaría toda la noche. Probablemente tenemos que hacerlo hasta días, porque es un tema que me gusta, me apasiona y con quienes he compartido saben que me emociona mucho. Entonces, más bien agradecer mucho la disposición y espero Bueno, que podamos Ángel, compartir bastante. Ángel, disculpa, Sí. bueno, antes de que empeces, creo que tenemos un anuncio que dar también. Estamos casi listos, alrededor de un mes y medio, vamos a estar implementando un curso especializado, además, sobre psiconeurología que vos vas a impartir acá en la Red Académica Internacional. Entonces, también para que los amigos sepan, alrededor de mes y medio ya estaríamos con el proceso de matrícula y igual vamos a estar informándoles, pero no quería perder la oportunidad también antes de que iniciaras, pues invitarlos también a que participen en este esfuerzo que estamos haciendo desde la Red Académica Internacional, justamente ya con certificaciones internacionales, con el apoyo de tantas organizaciones, y en este caso de Serviprof y de tu persona para poder generar este proceso de capacitación internacional. Sí, muchas gracias ahí por el anuncio, Pablo, y ojalá que de verdad las personas que les interese esta área, ¿verdad?, de las neurociencias y demás nos puedan acompañar también en esa formación que, como menciona el compañero Pablo, se les estará informando y anunciando posteriormente. Pero bueno, no queda más decir, ¿verdad?, que vamos a iniciar con hablar un poco sobre qué ocurre con los procesos neuropsicológicos cuando tenemos un comportamiento violento, tenemos personas que ejercen algún tipo de violencia. Pues bueno, vamos a ver que precisamente voy a enmarcar la conducta violenta en esos términos. Vamos a entender como todo aquel comportamiento, ¿verdad?, que tiene una persona, aquella conducta que amenace o que dañe efectivamente o lesione a un individuo o a otros, o que destruye objetos. ¿Por qué? Porque no vamos a tipificar acá conducta violenta como el pensamiento. ¿Verdad? Yo podría tener un pensamiento, decir, no, es que Pablo me cae mal o no es una persona que me agrada, entonces quiero golpearlo. Mi pensamiento, si es un pensamiento violento, pero no es una conducta como tal. La conducta sería si yo voy y le pego a Pablo o voy y le hago daño a algún bien que tenga Pablo. El comportamiento generalmente suele empezar con amenazas verbales, pero sabemos que con el tiempo llega a aumentar, ¿verdad?, y llega hasta comprender daño físico importante en algunas personas. Ese es el concepto básico en el cual nos vamos a mover en este espacio de reflexión. Y entendiendo que, bueno, para entender la dinámica de la violencia hay varios modelos que lo abordan o varios modelos que intentan dar una explicación. Desde los modelos neurobiológicos, que es el que principalmente nos atañe en este espacio de esta noche, pero también modelos psicológicos y socioculturales que entran en juego para dar una explicación a la dinámica de la violencia.
podríamos decir que entonces dentro de las investigaciones se habla que todo individuo, violento o no, es único. Y eso hay que entenderlo. Independientemente del comportamiento que tenga. Todas las personas, por ejemplo, de una pandilla, ¿verdad? De un grupo delictivo, es cierto, comparten en común el comportamiento, comparten en común la cultura, a veces a la historia, pero en sí, en su esencia, son personas únicas que tienen características de personalidad y que para que llegaran a esa pandilla, por ejemplo, entraron en juego variables desde lo biológico, psicológico y social. Entonces, ese es el marco conceptual que tenemos que manejar acá, de comprender que no podemos echar a todas las personas en una misma cajita, en un mismo saco, sino que cada persona va a ser independiente, a pesar de que comparta un contexto, una actividad o un objetivo en común. En base a eso, entonces, vamos a hablar que del modelo psicológico podríamos tener el psicoanálisis, ¿verdad? Como primer modelo psicológico, y aquí nada voy a mencionar psicoanálisis y conductismo. El psicoanálisis porque ha considerado que, ¿verdad?, la conducta violenta es algo instintivo, ¿verdad? Es algo como un impulso que habla del psicoanálisis, pero que esta definición de psicoanálisis se queda muy limitada, ¿verdad? Termina siendo muy simplista. ¿Por qué? Porque no se hace un análisis completo de la persona, no se hace un análisis completo de factores biológicos, incluso hasta culturales, sino que se habla que desde el psicoanálisis ortodoxo se podría decir que la conducta violenta responde a un impulso innato en el ser humano y que luego mediante aspectos como el superyo, se establecen normas, se establecen reglas que hacen que se regule ese impulso. Y termina siendo una explicación muy simple para comprender el fenómeno de la conducta violenta o de la persona violenta. Por otro lado, hoy por hoy lo que es el modelo conductista, entendiéndolo desde una filosofía conductista, ¿verdad? Desde esta explicación cognitivo-conductual incluso, se nos habla que las investigaciones analizan cómo es que se produce el comportamiento, o sea, qué nos llevó a comportarnos de esta manera, cómo ha cambiado nuestro comportamiento y cómo se mantiene. Y se han centrado en esos 4 puntos. Primero, aborda el conductismo, que la reacción violenta o cualquier comportamiento responde, ¿verdad? O que las interacciones, más bien, que preceden el comportamiento son un ciclo, ¿verdad? Entonces, habla que antes de tener un comportamiento violento tuvo que existir un antecedente. Y el conductismo nos habla que esos son procesos, ¿verdad? Entonces, cada comportamiento tiene un proceso para haber llegado hasta ahí. Dentro de su análisis también habla que todo cambio, ¿verdad?, en el comportamiento involucra la adquisición de habilidades. Entonces, que una persona que ejerce un tipo de violencia ha desarrollado por aprendizaje algún tipo de habilidad. De alguna forma ha ido aprendiendo, ha ido adquiriendo algunas destrezas, aunque esas sean negativas a nivel social. Las interacciones que siguen después del comportamiento, como los efectos de los incentivos, recompensas y los castigos, también entran en juego. Entonces aquí hablamos de qué gana la persona con su comportamiento violento, qué quiere demostrar. Hay una ganancia material, es una ganancia más de tipo emocional, o sea, cuál es el tipo de ganancia que obtiene una persona al comportarse de forma violenta y al mismo tiempo qué tipo de castigos podrían haber. Y desde ese modelo entra en juego, bueno, qué percepción tengo yo del riesgo. Entonces, si yo, Ángel Espinosa, empiezo a ejercer violencia con mis pacientes, posiblemente, y es altamente esperable, que vayan y me denuncien ante el Colegio de Profesionales en Psicología o me denuncien ante un juzgado, ¿verdad?, por la agresión que cometí. Pero si yo tuviera alguna alteración que vamos a ver más adelante a nivel fisiológico o en mi personalidad incluso, que no me hace valorar ese riesgo, es probable que yo lo haga sin medir la consecuencia que podría haber. Precisamente el conductismo nos explica que para que una conducta se mantenga en el tiempo hay una valoración del castigo también. Y por último, que las condiciones que prevalecen sobre la conducta, tales como el estrés prolongado, características intensas y persistentes, deben de ser consideradas. ¿Por qué? Porque entonces habla el conductismo de que hay factores que están sobre la conducta, que pudieron haber incentivado a que algo reaccionara. Se dice del conductismo que la reacción violenta muchas veces es aprendida
en la mayoría de los casos se aprende a ser violento desde este modelo, ¿verdad? Que también es muy estructurado y que al mismo tiempo en mantener o no una conducta violenta entra en juego los factores que ya mencionaba como recompensas, castigos y también se debe valorar qué fue lo que precedió al comportamiento violento. De esta manera entonces tenemos un modelo psicoanalista que es muy simple y un modelo conductista que es muy cuadrado, ¿verdad? En la forma en cómo lo explica, en la forma en cómo lo establece o lo postula. Desde la parte sociocultural, para entender la dinámica de la violencia, podríamos hablar de aspectos culturales como una cultura machista, eh, cuando hay una disparidad de género. Son factores que los estudios han demostrado que en las culturas o sociedades, comunidades, donde hay esas diferencias tan marcadas, es más probable que se empiece a ejercer algún tipo de violencia. El consumo de sustancias, no únicamente por alteración química que se ejerce en el ser humano, sino también por toda la cultura que hay alrededor de la producción, narcotráfico, venta y consumo de la droga. Son factores que entran en juego a nivel social y a nivel cultural para el mantenimiento, la aparición o la continuidad más bien de la conducta violenta en muchos casos. La presencia de pandillas, en verdad, esos grupos como tal, a nivel cultural, son grupos que van a propiciar de alguna manera el comportamiento violento y las personas generalmente inician la afiliación a las pandillas por un tema de afinidad, ¿verdad? De sentirse parte de sentirse un grupo de pertenencia, generalmente en edades jóvenes, ¿verdad? Niños, adolescentes, que encuentran en esos grupos un refugio muchas veces por otros factores de vulnerabilidad y que por supuesto conllevan dentro de esa afinidad repetir un patrón conductual de violencia. Pueden entrar en juego factores políticos cuando encontramos deficiencia en la construcción y ejecución de las leyes o de programas políticos para mitigar la delincuencia, la violencia, violencia familiar, violencia patrimonial, o incluso hay situaciones políticas que conllevan o promueven más bien a nivel social la manifestación violenta. Ahora veamos, por ejemplo, cómo un presidente saliente como Donald Trump, de alguna manera, desde su postura e investidura, su discurso generó un movimiento político-social, generando también un acto de violencia ¿verdad? En el Capitolio como tal y todo lo que ocurrió previo a su salida en el mandato. Acá en Costa Rica tenemos, por ejemplo, como muchas veces movimientos políticos como los sindicatos empiezan a marchar por una defensa de derechos, pero de alguna forma u otra en esas manifestaciones políticas o sociales termina habiendo una manifestación de violencia. Ahora, hay que entender, ¿verdad? Y lo mencionábamos antes, que la violencia va a ser aquello que le cause un daño a uno o varias personas o a los bienes, ¿verdad? A los bienes materiales. Entonces, a veces, ¿verdad? Hay tipos de manifestaciones que si bien son violentas, muchas personas las justifican. Y aquí podríamos ya entrar en un debate ya más sociopolítico, de la psicología social, psicología de masas, para analizar cómo esos factores entran en juego. Por supuesto, un factor de vulnerabilidad o que propicia el comportamiento violento en las personas es cuando tenemos un sistema educativo deficiente muchas veces, donde tenemos deserción escolar, tenemos que las comunidades cerraron las escuelas, los colegios, y el sistema educativo es un factor protector para mitigar la aparición y el mantenimiento de comportamiento violento en las comunidades. Entonces, cuando encontramos comunidades, así lo han reflejado algunos estudios, donde hay carencia de acceso al sistema educativo formal, es más probable que los índices de violencia aumenten. Ahora, unido a todo esto, viene este modelo neurobiológico. Y acá hay algunas reflexiones que ya vamos a ir analizando. Debemos entender, ¿verdad?, que el cerebro como tal, el sistema nervioso, tiene una red de conexiones impresionante. Si la vemos desde un microscopio, ¿verdad?, si la podemos ver desde una imagen histológica como tal, estas redes tienen un ancho de centímetros, ¿verdad?, de milímetros, o sea,
o sumamente delgadas que presentan patrones de células que son claramente visibles. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que las neuronas se empiezan a entretejer lo que son redes neuronales. Y esas redes, ¿verdad?, son como millones de proyecciones de neuronas que forman un solo hilo conductor llamado axones. Por acá hay una imagen que tal vez lo ejemplifica más. A la izquierda, en imagen A, pueden ver el dibujo típico de neuronas que uno ve en los libros, ¿verdad?, en la información teórica y demás. Y en la parte B, ustedes encontrarán una imagen histológica, ¿verdad?, vista con microscopio, y todo el proceso ese que se utiliza para ese tipo de imágenes de histología, donde se tiñen el tejido, las neuronas, para ver cada una de sus partes. Entonces, el cuerpo celular, que es donde se encuentra el núcleo, el nucleolo, todo el cuerpo celular es la parte más oscura. De estas salen las dendritas, que son como una especie de brazos, si lo queremos ver así, son como unas ramificaciones que tiene la neurona, y el axón, ¿verdad?, que es la prolongación más ancha, ¿verdad?, que tendría la neurona como tal. Esas dendritas se conectan entre sí, y si usted lo ve en la imagen de la derecha, hay una interconexión neuronal con las dendritas, se conectan unas con otras. Eso precisamente es la red neuronal. ¿Y por qué hablo de red neuronal a la hora de violencia? Bueno, porque precisamente gracias a los estudios se ha descubierto cómo, gracias a esas redes neuronales, ¿verdad?, que pueden ser cada marco incluso, donde está en círculo, vean cómo hay una interconexión de dendritas, se estima que nuestro cerebro tiene alrededor de 176.000 kilómetros de axones. Imagínense en nuestro cerebro el montón de axones de esas ramificaciones, de esas uniones entre neuronas, formando toda una red de conexión. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, lo vamos a ir viendo. Cómo, gracias a esas redes, se comunican las neuronas, transmiten información, transmiten impulsos eléctricos que facilitan entonces nuestro comportamiento. Y hay que entender que nuestro comportamiento está, desde esa parte neurobiológica, se fundamenta en la respuesta del ambiente. Entonces, nosotros tenemos un estímulo ambiental que activa nuestras neuronas sensoriales y que estas llevan una respuesta a la médula espinal, llevan un impulso hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central como tal, donde se codifica la información y luego tenemos una respuesta. ¿Okay? Básicamente esas redes nos sirven para conducir la información del exterior al interior, donde se procesa y luego devolvemos para dar una respuesta o una reacción. Pero bueno, no solo entra en juego las neuronas para entender un poco ese comportamiento. Tenemos algo de química en el cerebro, en la parte neuropsicológica, que entra en juego para entender el comportamiento. Por ahí tenemos los neurotransmisores, que actualmente tenemos más de 50. Aquí voy a hablar de los que más destacan o los más conocidos, como la dopamina, vinculada al placer. ¿Qué ocurre acá? Bueno, una persona que ejerce conducta violenta, que ejerce violencia, en muchos casos recibe una descarga de dopamina importante en ese momento, aunque sea unos segundos, pero aunque sea un tiempo corto, hay una descarga de dopamina que le genera placer. La serotonina nos permite regular los estados emocionales y alteraciones de los impulsos, así como desinhibir, ¿verdad?, impulsos. ¿Qué pasa? Bueno, precisamente cuando tenemos poca serotonina, hay menor regulación emocional y es más probable que seamos más impulsivos. La noradrenalina, por ejemplo, estimula la contracción de vasos pequeños. Y tenemos un ejemplo aquí directamente con la violencia. En animales agresivos como el león, tienen altos niveles de este neurotransmisor. O sea, la noradrenalina está presente en seres que ejercen o que tienen por predisposición un comportamiento violento como los leones. Pero los conejos, por ejemplo, que son presas fáciles, el conejo tiene más adrenalina. Entonces, la noradrenalina, como tal, activa los vasos sanguíneos pequeños para que la persona o el ser vivo que ejerce algún tipo de agresión pueda llevar a cabo esta conducta. Mientras que aquella persona que está sufriendo algún tipo de violencia y que logra defenderse, que logra huir, que logra esconderse o incluso devolver el ataque, tiene una descarga de adrenalina para activar a nivel fisiológico esa respuesta. Esto nos va a quedar un poco más claro cuando hablemos de cada uno de ellos. Entonces, como ustedes
lo pueden ver, está comentando, ¿verdad? Que el cerebro no es únicamente entonces la red neuronal y tampoco únicamente la parte química, hay parte anatómica y cada una de estas estructuras tiene funciones específicas, como por ejemplo convertir el sonido en lenguaje, procesar los colores, registrar el miedo, poder reconocer una carta, por ejemplo, o sea, e incluso encender la computadora, el celular, para conectarnos a la sesión de hoy. Hay estructuras a nivel de nuestro sistema nervioso que entran en juego para activarse y que podamos llevar a cabo ese comportamiento. Las neuronas son las que favorecen mediante esa red de comunicación y también con neurotransmisores que nosotros podamos pues comprender las conductas, comprender los estímulos, integrarlos por supuesto en nuestro día a día, pero comprender todas esas redes y entender e integrarlas en el comportamiento violento y en general es el desafío actual de las neurociencias. O sea, no es como que todo está dicho. Todos los días salen nuevas investigaciones, todos los días salen nuevos aportes y poco a poco se sigue construyendo, ¿verdad? Ciencia alrededor de nuestro sistema nervioso. Esa red neural, entonces, en la agresión y la violencia hay varias estructuras, ¿verdad? Entonces, estas redes neurales que vimos antes, ¿verdad? De las neuronas, entran en juego en el comportamiento violento entre las estructuras como el hipotálamo, la amígdala, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Vamos acá algunas. Cuando hablamos de lo inicial que entra en juego en el comportamiento violento y la neuropsicología, tenemos que entender el famoso sistema límbico. Resulta que el sistema límbico lo vamos a conocer como el centro de las emociones, ¿verdad? Es aquel centro que se encarga de regular, bueno, primero, de recibir los estímulos, interpretar los estímulos, codificarlos, o sea, darles un sentido, y al mismo tiempo de generar entonces una respuesta emocional, por tanto también de regular las emociones o la respuesta que se tenga. Básicamente el sistema límbico son estructuras corticales, las pueden ver acá en el centro, ¿verdad? Del encéfalo, esta zona donde está en rojo, ¿verdad? Lo rojo que está aquí marcado en el puro centro del sistema límbico, y está desde la corteza cerebral hasta alrededor del tálamo. Ahorita vamos a ir viendo esas estructuras. Y por supuesto que se vinculan por sí mismas, ¿verdad? Entre sí, por vías aferentes y eferentes. Aferente, ¿verdad? Cuando la información viene desde afuera, desde el entorno, se recibe la información, y eferente es cuando se genera una respuesta. Están o responden más bien o son responsables de la vida emocional y partícipes de la formación de memoria. Y aquí empezamos entonces a entender un poco qué ocurre con la anatomía neuronal a la hora de la conducta violenta. Entonces, ¿qué pasa con una persona que su sistema límbico tenga, por ejemplo, pocos neurotransmisores que regulen o que haya ya una lesión como tal en el sistema límbico, alguna lesión, un traumatismo, un tumor? Bueno, la gestión emocional del paciente o de la persona o del ser humano, ¿verdad? Como tal, se va a alterar, va a tener un desequilibrio, por supuesto. Y al mismo tiempo la formación de memoria, ¿verdad? El sistema límbico entra en juego en esto. Actualmente no hay un acuerdo formal sobre el número de estructuras que integran el sistema límbico, o sea, porque es un montón de estructuras más pequeñas que están interconectadas, pero en términos generales podríamos hablar de la amígdala, del fórnix, del hipotálamo, del septum, ¿verdad? Que vamos a verlo por acá. Voy a empezar con el hipotálamo. El hipotálamo es esa zona chiquitita, pequeña, que está ahí marcada en morado en la imagen. ¿Qué nos hace el hipotálamo en el sistema límbico? Básicamente nos ayuda a crear las emociones básicas como la ira y el terror. El hipotálamo es el encargado de codificar, ¿verdad? De dar la interpretación a las situaciones para originar ira y terror. Y estados positivos van desde el placer moderado hasta el éxtasis. Entonces, se ha visto que en el hipotálamo se originan esas emociones, ¿verdad? Ahí es donde empieza. Ahí podemos decir que empieza la información a llegar a nuestro cerebro y el hipotálamo empieza como a clasificar. Ok, eso produce enojo, eso produce terror, eso produce placer, eso produce éxtasis. ¿Verdad? Empieza como esas emociones básicas a codificar. El hipocampo, ahí en términos generales, ¿verdad? Ahí con un poquito de historia, se descubre o se
describe en el siglo XVI y tiene una figura similar a un caballito de mar o hipocampo y por eso su nombre. Está en la parte medial del lóbulo temporal y en conjunto, ¿verdad? Se forma como una especie de cuernos. Voy a colocar la imagen acá donde pueden verlo mejor. Es esta parte en azul, ¿verdad? Ese es el cerebro o el encéfalo visto de forma lateral y el hipocampo se encuentra acá. Vea que se encuentra bien profundo. Yo siempre que hablo de este sistema límbico hago una analogía. Está tan protegido por el encéfalo precisamente porque cada una de sus estructuras cumple funciones vitales para el ser humano. Son funciones tan sofisticadas, tan complejas, que protegen o está protegido más bien por todo el encéfalo. El hipocampo nos ayuda a adquirir nueva información sobre acontecimientos, ayuda a la memoria reciente y ojo qué importante, recoge la información de los sentidos, o sea, se encarga de recibir los sentidos, la información sensorial y entender qué está pasando. Y aquí nos ayuda al aprendizaje emocional y espacial. ¿Qué quiere decir esto? El hipocampo es el que nos permite vincular las emociones con el aprendizaje. Y aquí donde entra en juego, por ejemplo, que en comportamiento violento el hipocampo entra en juego cuando una persona por una experiencia de vida, por alguna situación, un evento, empezó a asociar que la única forma de sobrevivir, por ejemplo, es ser violento. Entonces encontramos niños que se desarrollan, por ejemplo, en pandillas, en ambientes hostiles, ambientes vulnerables, y el hipocampo entra en juego a decir, mira, es que si no sos violento, si no ejerces violencia, si no ejerces un crimen, si no lo hace, no va a sobrevivir. Entonces hay una carga emocional de vulnerabilidad que se termina de compensar cuando se siente aceptado por el contexto cultural y el hipocampo asocia esta información y por tanto la absorbe y la aprende. Además, y gracias a las neuronas, ¿verdad? Se recoge la información y algo importante también del hipocampo y vital es que regenera las neuronas mediante el sueño y el descanso. O sea, cuando estamos dormidos, cuando estamos descansando, el hipocampo se encarga de regenerar estas neuronas. Cuando encontramos una lesión, se produce amnesia anterógrada y la memoria a largo plazo previa a la lesión no se afecta, pero sí la que está posterior a la lesión. ¿Verdad? Entonces es importante esto para efectos de los procesos de memoria. La amígdala. Bueno, la amígdala, también conocida como cuerpo amigdalino o complejo amigdalino, son dos masas con forma de almendra y tienen como sus redes neuronales, tienen funciones que son estas tres. La primera, la vasolateral, lo que hacen es dar características al estímulo, o sea, al ambiente. Entonces, la amígdala como tal, en la parte vasolateral se encarga de darle unas características a lo que se está recibiendo, empezar a codificar. La parte central empieza a activar la respuesta autónoma de la emoción. Hablamos de incluso respuestas muy como primitivas, ¿verdad? Esas respuestas muy de impulso que se pueden dar en la amígdala. A nivel corticomedial, entonces es meramente los estímulos olfatorios. Es importante entender que la amígdala está vinculada o está interconectada con el hipocampo, que lo acabamos de comentar, y también con la parte frontal, que ahorita lo vamos a ver. Junto con la parte frontal, el cuerpo estriado y el tálamo están implicadas en cómo se procesan las emociones. Mucha gente le da, dentro de la teoría o estudios, a la amígdala le da un papel vital en cómo yo proceso las emociones. ¿Verdad? Entonces se dice que la amígdala como tal se encarga ya de procesar. Recordemos anteriormente, me voy a volver un momentito, cómo el hipotálamo se encargaba de la ira, el terror, ¿verdad? El placer o el éxtasis. ¿Verdad? Esas son como las emociones básicas que codifica. Una vez que el hipotálamo las codifica, ¿verdad? El hipocampo pasa por ese aprendizaje emocional y la amígdala se encarga de darle más forma, o sea, de procesarla, de darle más contenido al estímulo y por supuesto el procesamiento emocional. La amígdala entonces nos permite, es esta que está acá, la bolita final que está como un verdecito claro, nos permite expresar las emociones sutiles como amor, afecto, amistad y desconfianza y también el miedo. Se dice, y vean qué interesante, ya empiezan a ver hallazgos, que las personas violentas o muy violentas tienen la amígdala más pequeña. ¿Okay? Entonces vean que a nivel anatómico se ha demostrado gracias a la neuroimagen cómo una persona que ejerce comportamiento violento
y una amígdala con un tamaño más pequeño. Por tanto, la capacidad de expresar emociones es menor, se ve reducida, se ve comprometida su codificación emocional. Las conexiones de la amígdala. Bueno, la amígdala envía información al hipotálamo, el cual activa el sistema nervioso autónomo, que son todas estas respuestas, ¿verdad?, fisiológicas. Entonces hablamos que nos puede activar de la salivación, el pulso cardíaco se puede acelerar, sudoración, los músculos se pueden tensar. Nos ayuda, ¿verdad?, reflejos como la vigilancia, la parálisis y la huida. Entonces imagínense una persona con una amígdala pequeña que ejerce violencia o un comportamiento violento, claramente toda su reacción va a ser de tensión, ¿verdad? Estoy preparado para la acción, estoy preparado para agredir, para lanzarme. Y al mismo tiempo, las conexiones con los nervios trigémino y facial permiten la expresión de miedo. Y aquí, entonces, lo interconectamos con los químicos, ya que cuando se conecta con el tallo cerebral, activa lo que era la dopamina, la adrenalina y noradrenalina. Recordemos que la noradrenalina está presente en altas concentraciones cuando se ejerce algún tipo de comportamiento violento. La adrenalina, más bien, cuando necesitamos defendernos, y la dopamina, que se vinculaba al placer o esa sensación de satisfacción. Aquí tenemos a la amígdala, y es que la bandida entra en juego en muchas cosas. ¿Por qué? Porque también se activa o genera una respuesta a las hormonas sexuales. O sea, permite la activación de estrógenos y andrógenos. Se ha visto que las personas con lesiones en la amígdala, que se les ha extirpado la misma, tienen un cambio en su carácter y tienden a tener una hipersexualización y pérdida del miedo. Una persona que a nivel fisiológico tenga una lesión amígdala, una amígdala más pequeña, como las personas de los estudios que demuestran que la amígdala es más pequeña, efectivamente van a tener más propensión a cometer comportamiento de agresión sexual, y hay una pérdida de valoración del miedo, pero no están valorando el miedo como tal. Permítanme un momento que no me está pasando. Listo. Ok. A nivel endocrino, la amígdala también se activa, y la amígdala permite que haya un control de las respuestas fisiológicas, o sea, permite la homeostasis, el equilibrio de la temperatura corporal, incluso metabolismo, crecimiento. Entonces también entra en juego, por ejemplo, cuando yo me enojo, ¿verdad? Y si tuviera algún problema en la amígdala, me activa lo que son los vasos capilares, me activa lo que son los vasos sanguíneos, hace que los músculos se irrigue sangre para poder agredir, ¿verdad? Para poder dar el puñetazo, el golpe. O sea, se me acelera el corazón y todo esto porque se activa todo ese sistema fisiológico. Por supuesto que está vinculada a la amígdala a procesos de memoria relacionados con aspectos emocionales y comportamiento social. Entra en juego en el procesamiento de la rabia, el miedo y toma de decisiones. Entonces, una persona con una amígdala afectada o con un desarrollo de una amígdala de menor tamaño va a tener dificultad para procesar, gestionar o controlar lo que es la rabia, el miedo, y una pobre capacidad de toma de decisiones. O sea, son más impulsivos. Hay unas estructuras que se llaman cuerpos mamilares. Bueno, esos cuerpos mamilares como tal son estructuras esféricas grises, y aquí básicamente quiero hacerle énfasis a que se encargan de recibir la información de la amígdala, el hipocampo, y lo reenvía al tálamo, que es el encargado luego de conectarlo con la médula para generar una respuesta o generar un comportamiento. Y participan también en los procesos de memoria y de aprendizaje. Ok, aquí se ve un poco borroso, pero si ustedes lo ven acá, en esta zona en amarillo, estaría lo que son los cuerpos mamilares, que si lo ven en celeste se conecta ya en esta parte celeste más gruesita, que es el bulbo raquídeo, ¿verdad? Y la médula que irían después para generar respuesta. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, el cuerpo mamilar, ¿verdad? Donde están esas bolitas aquí al frente. Vean la amígdala, vean el hipocampo, donde se encuentra en estructura, y el fornix, que ya voy a comentarles un poco sobre él.
para que el fornix viene a ser como esta interconexión. Eso es parte del sistema límbico que hemos estado hablando. Pero bueno, el tálamo como tal, lo encontramos en esa estructura. Ahora, si ven el encéfalo igual, de forma lateral, el tálamo del diencéfalo, ¿qué es lo que hace? Bueno, como tal, se encarga de recibir los estímulos de los sentidos. O sea, todos los sentidos que tenemos llegan al tálamo, excepto el olfativo. Permite entonces que se activen las respuestas sensoriales, o sea, que nuestro organismo sepa cómo responder a los diferentes sentidos. ¿Por qué? Porque permite la clasificación entre la parte de los sentidos, la parte motora y todo lo que está asociado entre sí. Entonces, por ejemplo, si yo llego y toco algo caliente y abajo el reflejo o el impulso de quitar la mano, ahí se activó de que hay un sentido de calor, de que voy a quemar, y se activa la parte motora para quitar la mano. Eso es importante entenderlo porque entra en juego en que si hubiera un fallo en esta zona, afecta a toda la corteza. Okay, voy a volverme acá, el tálamo. Okay, quiero que lo vean en la imagen como tal. Si ustedes lo ven, está dorso medial, un tálamo anterior. Son esas estructuras pequeñas. Si lo viéramos en esta imagen, técnicamente ocuparían el centro. ¿Verdad? Este centro vacío, ese hueco. ¿Verdad? Ese vacío que vemos en esta imagen prácticamente estaría ubicada como tal en el tálamo. Entonces, si el tálamo fallara, si hubiera una lesión, si hubiera una alteración, afectaría todas las demás estructuras del sistema límbico. El fornix que les mencionaba antes, ¿verdad? Que es esa estructura que se encontraba aquí interconectando el hipotálamo y todo esto, está en forma de C, es como una especie de ganchito, y se encarga de transmitir señales desde el hipocampo hacia el hipotálamo. O sea, permite la comunicación de las emociones que estoy codificando a la respuesta que voy a dar. El septum, que también está allá en la imagen, es una estructura que está abajo de la parte callosa, o sea, entre los hemisferios derecho e izquierdo hay un cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso está conformado por sustancia blanca. Esa sustancia blanca es la encargada de crear la información o los impulsos, de crear impulsos. Y precisamente debajo de esto es donde encontramos el septum, el área septal. Básicamente recibe información de la parte olfatoria, del hipocampo nuevamente, de la amígdala y la corteza prefrontal. Pero se encarga, y aquí es importante entender, de inhibir a nivel interno el sistema límbico y el nivel de alerta para mantener la memoria y la atención. Entonces, gracias al septum es que logramos como mantener un equilibrio del hipotálamo y decir, ok, mira, es que no puedo reaccionar como tan impulsivamente, no puedo ser solo emociones y además todo el tiempo súper emocional, pues buscamos un equilibrio. Porque si andamos todo el tiempo emocional, todo el tiempo alterados, no vamos a poder mantener un proceso de memoria ni de atención. Entonces, el septum nos permite regular todas esas emociones que el sistema límbico está codificando, que está almacenando. Y por supuesto, nos permite también regular el estado de alerta. Nos permite generar sensaciones de placer. Entonces, cuando estamos cortejando, por ejemplo, cuando estamos de galantes, conquistando a nuestra pareja, se activa esta área del septum para activar las sensaciones, ¿verdad? O sea, genera el instinto de cortejo. Y también nos permite activar todo el proceso de procreación. Y acá hay una de las estructuras, ¿verdad? Luego de todo esto, del sistema límbico, esas estructuras tan pequeñas, tenemos el lóbulo prefrontal. Estructura básica para comprender lo que son funciones ejecutivas, que son esas capacidades, vamos a ver, a nivel cognitivo superiores, y son las capacidades de pensamiento abstracto, de inteligencia, de planificación, de inhibir conductas y regular emociones. Cualquier lesión en esta zona va, por supuesto, a alterar esos procedimientos, esos procesos. Todos están conectados, ¿verdad? Pero en la parte prefrontal son los que dirigen, guían nuestros pensamientos, nuestras conductas y nos permiten llegar a objetivos. Entonces, un daño en esa zona va a alterar el comportamiento. Pero cualquier deficiencia que tengamos en ese centro, ¿verdad?, de control afecta a nuestro cerebro emocional. Entonces, esta parte frontal que se ve acá en el diagrama, es anaranjado, nuestra pura frente,
Cualquier lesión, alteración, trauma en esta zona puede cambiar por completo nuestra reacción emocional. ¿Por qué? Porque, bueno, acá es el centro de control de todas esas funciones superiores. Y eso es la parte anatómica. A nivel de sustancias químicas, ya mencionaba yo que estaban los neurotransmisores, y aquí voy a presentar o a comentar un poco los que entran en vinculación con el comportamiento violento. Y tenemos primero la serotonina. La serotonina se relaciona con la gestión, el control emocional y también con nuestro estado de ánimo, y tiene algunas funciones como regular el apetito causado por la sensación de saciedad. Entonces, cuando ya yo me sacié el hambre, ¿verdad? Cuando yo ya comí y estoy satisfecho, regula el apetito y me hace sentir satisfecho. Y al mismo tiempo controla la temperatura. Entonces, es necesaria para controlar las emociones. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una deficiencia de serotonina, es más fácil que sea una persona impulsiva, ¿verdad? Que se deja llevar por el impulso como tal, porque no logra gestionar o controlar las emociones. Las catecolaminas son importantes para responder al estrés. Cuando hay mucha catecolamina, podríamos tener presión arterial alta, que nos puede ocasionar dolores de cabeza, sudoración, latidos cardíacos fuertes, dolor en el pecho y ansiedad. Y al mismo tiempo nos permite, como mencionaba anteriormente, responder al estrés de manera asertiva o de manera adecuada. Si tenemos poca concentración de catecolamina, vamos a tener poca tolerancia al estrés al mismo tiempo. Pero si tenemos mucha, nos altera todo lo demás porque nos acelera el ritmo cardíaco, nos puede hacer sentir ansiosos, y en un comportamiento violento claramente entra en juego para el tema de la tolerancia al estrés. Hay un neurotransmisor muy importante que se llama GABA, ¿verdad? El GABA como tal es un inhibidor, ¿verdad? Permite reducir la actividad neuronal, permite lo que es regular todo el sistema neuronal, regular todos los neurotransmisores, o sea, mantenernos en equilibrio. Tiene un papel importante en cómo nos comportamos, cómo pensamos y cómo responde nuestro cuerpo ante el estrés. Y hay investigaciones que indican que el GABA ayuda a controlar el miedo o la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan. O sea, cuando hay mucha excitación neuronal por otros neurotransmisores, el GABA viene a ponernos en calma. Es importante que el GABA entre en juego en los procesos de sueño, ¿verdad? Un sueño reparador. Nos permite también tener una regulación gracias al GABA que a nivel de neurotransmisores entra en juego como tal. El glutamato es un neurotransmisor y actúa como un combustible en el 80% de todas las conexiones neuronales. Entonces es fundamental para la atención y la regulación emocional. Si hay poco glutamato, las personas vamos a presentar como una sensación de sentirnos más lentos, pérdida de atención, pérdida de concentración. Y si hay un exceso de glutamato, por supuesto que va a haber una aceleración de nuestras funciones y conlleva también a comportamiento impulsivo en muchos casos. La acetilcolina es otro neurotransmisor importante de entender esos comportamientos, ya que transmite los impulsos nerviosos. Y también es súper importante para los sistemas de motivación, excitación y atención. ¿Verdad? ¿Qué me motiva a mí a llevar a cabo un comportamiento violento? ¿Qué me motiva a mí a mantener esa conducta? Muchos estudios mencionan que la infancia es destino. No sé si habrán escuchado esta frase. Es decir, y acá lo textual, un conocimiento amplio de las experiencias, traumas e influencias que una determinada persona vive desde su niñez hasta la vida adulta bastarán para entender, cuando se externan, las causas determinantes de su conducta agresiva y violenta. ¿Por qué menciono esto? Porque acá en este punto podemos ver que hay muchas estructuras a nivel anatómico, a nivel neurológico que entran en juego en el comportamiento de una persona violenta. Pero hay muchísimas. Como les decía, podíamos profundizar una por una y ver imágenes y ver estudios, pero al mismo tiempo entran los factores iniciales de esta presentación, que era la parte sociocultural y la parte psicológica que llevan a una persona a tener conductas agresivas o violentas. Entonces hay que entender desde cómo se formó esta persona que hoy es agresora, qué ocurrió en su vida para que ejerza ese tipo de comportamiento. Y ojo, acá quiero hacer la salvedad.
no son justificantes. Nunca puede ser un justificante los antecedentes para decir que yo como adulto me comporto de esta manera. ¿Por qué? Porque hay mecanismos para solventar o para mejorar esa situación. Hay una neurocientífica, Ostrowski, latinoamericana, por excelencia, que ella menciona que el ser humano nace con una disposición, con sentimientos básicos hacia los prójimos que se pueden modificar, moderar y expandir para producir conductas prosociales. Sin embargo, también nacemos con el potencial para manifestar conductas destructivas, antisociales y deshumanizantes. Entonces no podemos echarle la culpa solo a la parte biológica, no podemos echarle la culpa solo a la parte social y cultural y psicológica. Y es un todo. Todos nacemos con el mismo potencial, tanto para ejercer conductas violentas como para no ejercerlas. Pero, por supuesto, si hay un deterioro, lesión de alguna de estas zonas, un desequilibrio químico, principalmente en la corteza prefrontal, se pierde la capacidad para planificar futuro, para seguir reglas sociales que ya se habían aprendido o incluso para decidir sobre los cursos de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Incluso podemos llegar a ser más impulsivos si hubiera alguna lesión o un desequilibrio. Entonces, el pasado como tal, nuestra historia de vida, nuestra crianza, por supuesto que marcan una pauta de nuestro comportamiento. Pero a nivel fisiológico, cuando encontramos una lesión o un desequilibrio, también se va a ver afectado qué hacemos y qué no hacemos. Actualmente, bueno, los estudios a nivel de la química han demostrado que hay muchos cambios, ¿verdad? Gracias a la neuroimagen se logra ver en tiempo real cómo hay cambios en la oxigenación, ¿verdad? De estas estructuras, como incluso en la irrigación sanguínea cambia en algunas estructuras a nivel anatómico cuando hay un comportamiento violento, y también la distribución de sustancias químicas, ¿verdad? Esto cambia con nuestro comportamiento. Y también, ¿verdad? La intensidad. Aquí traigo esta imagen, por ejemplo, donde se hace un escáner cerebral. Una persona normal de control a la izquierda, donde está esto en rojo al frente y aquí en el centro, y una persona que está condenada por asesinato en la parte derecha. ¿Qué nos demuestra ese tipo de imágenes y estudio? Bueno, que en la persona que ejerce asesinatos, que ejerce ese tipo de conductas violentas, la parte prefrontal está apagada. Y vean cómo no tiene color, no tiene activación. Y recuerden la parte prefrontal que tenía que ver, se conectaba con todo aquel montón de estructuras del sistema límbico, de las emociones, de la codificación sensorial, y que la parte prefrontal tiene que ver con funciones ejecutivas como el control de impulsos, planificación, orientación de objetivos, la regulación, ¿verdad? Entonces, una persona, un asesino, esa zona no se activa. Entonces demuestra que hay una falta de activación. Se ha visto entonces que los colores cálidos, por ejemplo, el rojo y el amarillo en las imágenes, indican cuando hay una alta activación cerebral, y los colores fríos, el azul, verde, como tal, demuestran que hay baja activación. Entonces vean qué interesante que verdaderamente hay una respuesta anatómica, o sea, nuestro organismo sí responde cuando hay una conducta violenta. Por supuesto, la gente podría decir, entonces yo justifico mi comportamiento violento diciendo que es una causa orgánica. ¿Okay? Pero no, ahí es donde entra en juego, para entender la dinámica de la violencia, todos los factores anteriores que estaba mencionando, como la parte cultural, la parte social y la parte psicológica. Y aquí hay una aclaración, ¿verdad? No hay un código penal en Occidente donde la psicopatía se considera un trastorno mental, salvo que existan indicios orgánicos como lesiones o afectaciones producidas por un tumor, por ejemplo. Ahí sí. Es decir, nadie puede solicitar ser considerado penalmente irresponsable o que le apliquen atenuantes a su condena en virtud de padecer psicopatía, a no ser que sea una causa orgánica como tal. ¿Por qué? Porque el hecho de ser psicópata le convierte a quien padece algún, ¿verdad? En el que padece, y hay con una capacidad para ser violento o ejercer algún daño, pero no está incapacitado para evitar actuar de ese modo. O sea, la persona que tiene psicopatía, por decirlo así, pero no orgánica, perfectamente puede reaprender su comportamiento, puede modificarlo, y es consciente, porque el psicópata, en este caso, que padece psicopatía, sabe a la perfección lo que está haciendo, distingue muy bien entre el bien y el mal, pero eso no le preocupa. ¿Okay? No le preocupa si tiene metas o intereses que le motivan para hacer
o llevar a cabo ese tipo de comportamiento. Y así, en general, en cualquier comportamiento violento. O sea, la persona como tal sabe muy bien qué está bien y qué está mal, a no ser que encontremos una lesión como tal que nos esté alterando este tipo de activaciones. Ahí sí podríamos hablar en otros términos o valorar de otra manera lo que está ocurriendo. Se dice por acá, y acá sí me gustaría como compartirlo de forma textual, que el cerebro no comete crímenes, la gente es quien los comete. Y aquí se hace una referencia al caso de la Suprema Corte Robert versus Simmons, que es un caso muy famoso cuando hablamos de la, vamos a ver, la conducta violenta y neurociencias, porque se discutió sobre la pena de muerte juvenil y se preguntaba en este caso qué fue lo que la neurociencia añadió, o sea, qué nos aportó la neurociencia en este caso y este debate sobre la pena de muerte juvenil por eh, conductas violentas. Podemos decir que los cerebros adolescentes causan todas las conductas juveniles. Y eso es un precepto que se habla en el caso. Verá que por ser los adolescentes usted no tiene control de impulsos y entonces cualquier conducta dañina, ¿verdad? O cualquier conducta violenta ocurre en la adolescencia. Si eso fuera cierto, esperaríamos entonces que todas las estadísticas de homicidios juveniles de edades entre 16 y 17 años fueran las mismas en todo el mundo. Porque entonces podríamos decir que los cerebros son iguales. Pero de hecho, las estadísticas de homicidios de jóvenes daneses, finlandeses, suelen ser muy diferentes a los norteamericanos. ¿Qué nos habla de esto? Que se puede llegar a creer que toda actividad mental y física del cerebro es producto de eventos que suceden en el cerebro, pero no que la ley pueda exonerar cierta clase de criminales como resultado de esto. Eso es inaceptable. ¿Qué nos quiere decir esto? Nuestros cerebros son iguales, procesan información similar, tienen los mismos químicos, a excepción de patologías, como lo mencionaba antes, como lesiones o deficiencias químicas. El factor primordial acá es la socialización, la parte cultural y cómo esos conllevan también la implementación o no de esa ley, de ese control de impulsos, de esa incluso moral o ética que entra en juego también a nivel neurológico cuando se conecta la codificación en el sistema límbico y por supuesto la respuesta mediante el lóbulo frontal, que si está intacto podríamos decir que la persona no puede considerarse como una persona incapaz de comprender las consecuencias de sus actos. Y bueno, la violencia es un animal incontrolable que suele terminar atacando a su propio amo. Tarde o temprano la violencia nos termina alcanzando. Si yo ejerzo violencia como tal, en algún punto definitivamente me va a alcanzar. En algún punto me voy a detener. Lamentablemente para muchas personas ese alto termina siendo ya cuando están privados de libertad, cuando ya han cometido actos atroces, pero que en definitiva la violencia es una dinámica sumamente compleja a la cual no le podemos dar la responsabilidad únicamente a lo social, a la crianza, a trastornos psicológicos, o solo la culpa o la responsabilidad de la parte fisiológica. Hoy por hoy no puede ser visto de esa manera, no podemos dividirlo, no podemos separarlo, porque somos seres integrales y a fin de cuentas somos un todo. ¿Okay? Muy bien, esa era la pequeñita presentación que traía sobre este tema. No sé si hubieran preguntas, comentarios. Pues bien, gracias Ángel. Lo que vamos a pasar es tal vez por medio del chat. Gerson, pudiste ingresar, ¿verdad? ¿Estás ahí? Sí. Justamente para el doctor Ángel, acá hay un par de preguntas del Facebook. La primera es, doctor, ¿qué tanto existe la predisposición genética en temas de violencia? ¿Y por qué en épocas de cuarentena o pandemia, al parecer, algunos indicadores de violencia doméstica han aumentado? Bueno, por un lado sí hay factores, bueno, muchas gracias por las preguntas. Por un lado sí hay factores genéticos que entran en juego en el comportamiento violento que pueden ser de la misma, vamos a ver, del mismo desarrollo embrional. Cuando hablamos de la neurogénesis, podríamos ya encontrar personas con un sistema límbico atrofiado en su neurodesarrollo en esas etapas embrionarias que predisponen a nivel genético ya, ¿verdad? Por su deficiente desarrollo a nivel embrionario, ya, ¿verdad? Todas las consecuencias o alteraciones que estaba mencionando. Pero entra en juego también un factor importante, ¿verdad? Que a veces cuando hablamos de genética o, ¿verdad?, hereditario, obviamos o, ¿verdad?, no consideramos que es el factor del aprendizaje por crianza. Entonces,
precisamente aquí entra el modelo conductual de la psicología, ¿verdad? Para entender esto, cómo muchas personas aprendieron a ser violentos porque fueron también víctimas de violencia, pero no justificando, vuelvo a marcar y que conste en actas, no justificando el comportamiento, sino que aprendimos que esa es la única manera de sobrevivir o de responder al medio tal vez tan hostil en el que nos desarrollamos. Sobre la otra pregunta de la violencia doméstica en tiempo de pandemia, pues lamentablemente los índices son alarmantes, o sea, es un tema de salud pública importante y entran en juego varios factores. Como sociedad no estamos acostumbrados a convivir 24/7 con nuestra burbuja. Nos obligaron en el último año a reencontrar una burbuja con la cual yo compartía unas 3, 5 horas en la noche o a finalizar la jornada laboral y tal vez fines de semana, porque así había sido todo el tiempo. Esta pandemia nos obliga a estar vinculados, a estar en contacto con mi pareja, con mi familia, 24/7, que donde yo estoy haciendo teletrabajo acá y abro la puerta y están los niños corriendo, está mi pareja en la cocina, en el otro cuarto, y no hemos desarrollado estrategias de afrontamiento. Entonces aquí hablamos de que primero, a nivel social, por supuesto que se nos obligó a esta convivencia, ¿verdad? De un pronto a otro, pero también hablamos de que hay una deficiencia a nivel social de aprender a gestionar emociones. Socialmente no sabemos cómo gestionar las emociones, la frustración, el estrés, y aquí entra en juego, por ejemplo, estos modelos que hablan que la violencia es un impulso, pero entonces, justificando de alguna manera la violencia, mi impulso es agredir porque no sé cómo gestionar el estrés, no sé cómo gestionar esa vulnerabilidad en la que me siento, porque aprendí de alguna manera que la única forma es ser violento de esta manera. No sé si habrá alguna otra por ahí, si respondí a las preguntas. Sí, sí, perfecto, Ángel. Acá hay otra pregunta de Josué. Comenta algún tipo de lesión a nivel cerebral. ¿De qué forma se relacionaría con la parte de la violencia? Dice, ¿en qué parte se tendría que dar la lesión? Ok, vamos a ver, recordemos la red neuronal que hablábamos al inicio, ¿verdad? Todo está interconectado, entonces, o sea, una lesión, por más pequeñita que sea, va a alterar el comportamiento. Pero principalmente el área más vinculado, más comprometida en este tema de violencia es la parte prefrontal, ¿verdad? Esta zona de acá, de la frente, literal, una lesión en esta área, es donde se compromete más el control de impulsos, el control emocional. Y hablemos, cuando hablo de lesión, no únicamente pensemos en un traumatismo ahí súper trágico de puse. O sea, perfectamente un accidente cerebrovascular puede alterar esa zona y comprometer mi comportamiento. Y hay casos donde la persona cambia completamente su personalidad. O sea, hay casos registrados donde una persona con un accidente cerebrovascular, la personalidad le cambió por completo, empezó a ejercer comportamiento violento hacia su pareja, después de ser una persona cariñosa, amorosa, por alguna lesión en estas zonas, principalmente la zona prefrontal. Bien, Perfecto, perfecto, Ángel. Muchas gracias. En el Facebook, esas son las preguntas que vi. muy bien. Entonces, vamos cerrando. Ángel, muchísimas gracias realmente por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un gusto tenerte. Bueno, tenemos una pregunta de Lisbeth Abigail Pavón Durán. Dice que quisiera saber si podría recomendarle algunos libros sobre estos temas. Algunos libros sobre estos temas. Le recomiendo, y de hecho ustedes buscan en YouTube o en bases de datos sobre Ferry Ostorsky, que es una neurocientífica. Ustedes van a encontrar literatura, investigaciones sobre el tema de la violencia y las neurociencias a montones. Entonces, cualquier artículo científico, literatura o videos de los que ella misma tiene en YouTube les puede dar como bastante orientación sobre el tema. Perfecto, muchísimas gracias. Ángel, ¿algo para terminar? Para terminar, saber, bueno, agradecerles el espacio, agradecerles la atención, ¿verdad? Y la permanencia en este espacio y entender que como profesionales en psicología, en este caso, tenemos un reto por delante
Y yo creo que el tema de esta pandemia, retomándolo un poco, nos ha movido el piso para decir, tengo que actualizarme, tengo que generar redes de apoyo, tengo que ampliar la visión de donde estoy trabajando e innovarme. Desearles éxitos verdaderamente a cada uno de ustedes en las áreas desde donde estén laborando, donde estén ejerciendo, donde estén conviviendo. Desearles mucha salud también. Y sobre este tema de violencia, entender que nada está escrito en piedra todavía, se sigue estudiando, ¿verdad? Y es tan variante y tan cambiante como la misma dinámica del ser humano, como la misma sociedad, y que seguimos estudiando y aprendiendo cada día. Muchísimas gracias, Ángel. Nada más antes de cerrar, vamos a darle el espacio a nuestra querida amiga Luz de Lourdes. Luz, si querés, adelante, por favor. Muy buenas noches. Doctor Ángel, felicidades por su conferencia. La doctora Peggy Ostrowski es compañera de nosotros acá en México del Instituto Mexicano de Psiquiatría. Creo que también una buena referencia podría ser el doctor Eduardo Calixto, que tiene 2 libros. También él trabaja en el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Y el doctor Calixto tiene 2 libros. Uno de ellos, el último, se llama El perfecto cerebro imperfecto. Y trae muchos casos de lesiones cerebrales que ayudan a entender el funcionamiento del cerebro. Muchas gracias por su conferencia y un saludo, Pablo. Gracias por todo. Igual, Luz, un gusto. Muchas gracias. Pues bien, entonces. Muchísimas gracias, más bien, ahí por el comentario. No, muy bien, muy bien. De hecho, creo, es algo muy bonito, Ángel y amigos. Yo creo que a veces nos subestimamos del trabajo que se está haciendo en América Latina, ¿verdad? Tenemos gente grande, en el caso de Costa Rica, vos y otros colegas también, amigos, que han hecho un trabajo fenomenal en México, gente maravillosa también que ha hecho cosas increíbles. En Perú también tenemos gente magnífica. Pues realmente es un gusto saber que nuestros países aportan y aportan mucho para el mundo entero. En todo caso, pues invitarlos realmente a que sigan acompañándonos. Recuerden que estamos transmitiendo todos los lunes a las 7 de la noche, hora Costa Rica y México. Bueno, México mientras tanto, no sé cuándo cambien, creo que ahorita. Pero mientras tanto estamos Costa Rica y México 7 de la noche, 8 Perú. Y pues bien, agradecerte a vos, agradecer a todos los amigos que nos han acompañado por el Facebook Live. Andamos alrededor de las 1000 personas que han estado hoy con nosotros y más los amigos y compañeros que están acá con nosotros. Así que realmente un éxito como todos los lunes. Gerson. Sí, agradecerle sinceramente al doctor Ángel Espinosa. Siempre conocer nuestro cerebro a profundidad es algo que realmente nos sorprende más, y aún sabiendo que mientras más los conocemos, hay más que por descubrir, ¿no? Hay más por descubrir. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos esta noche. Pues bien, amigos, entonces muchas gracias de nuevo, de verdad, qué gusto que estén con nosotros. Acuérdense, por favor, apoyarnos en las redes sociales, acompañarnos acá en el Facebook Live, en el Zoom de todos los lunes. Y nada más, recordarles que tenemos Congreso Internacional para este año, tenemos curso especializado en psiconeurología con el doctor Ángel Espinosa. Estaremos ya a punto del lanzamiento y estaremos invitándolos. Y pues nada más, deseándoles que ustedes y sus familias se encuentren de maravilla. Sabemos que es un momento muy, muy difícil, muy difícil realmente lo que hemos estado pasando durante estos meses, pero juntos podemos hacer la diferencia, juntos vamos a salir adelante y pronto estaremos dándonos un abrazo fraterno y por el momento pues un abrazo a la distancia virtual y nos vemos de hoy en 8. Que tengan una linda noche y que la vida les siga sonriendo. Buenas noches.
Ángel, muchas gracias. Un abrazo, man. Gracias a ustedes. Un abrazo, gusto y nos vamos a contacto. Listo, nos hablamos. Chao, Gerson. Gracias de parte de la coordinación, de mi parte y de Gerson. Un gran abrazo para todos. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. Nuevamente, Ángel, gracias. Chao.